Josué 22 del 10 al 34. Cuando llegaron a Gelilot, a orillas del río Jordán, todavía en territorio cananeo, las 2 tribus y media construyeron un enorme altar. Los demás israelitas se enteraron de que los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés habían construido aquel altar a orillas del Jordán en pleno territorio israelita. Entonces toda la asamblea se reunió en Silo con la intención de combatir contra las 2 tribus y media. Por tanto, los israelitas enviaron a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a la región de Galaad para hablar con estas tribus. Con él iban 10 representantes de cada una de las tribus de Israel, jefes de clanes y tribus. Al llegar a Galaad les dijeron a los de las 2 tribus y media: toda la asamblea del Señor quisiera saber por qué se han rebelado contra el Dios de Israel como lo han hecho. ¿Por qué le han dado la espalda al Señor y se han rebelado contra Él, construyéndose un altar? ¿Acaso no hemos aprendido ninguna lección del pecado de Peor, del cual todavía no nos hemos purificado? ¿Nada nos ha enseñado la muerte de tantos miembros de nuestro pueblo? ¿Por qué insisten en darle la espalda al Señor? Si hoy se rebelan contra Él, mañana su ira se descargará sobre todo Israel. Si la tierra que ustedes poseen es impura, crucen a esta tierra que le pertenece al Señor y en la cual se encuentra su santuario. Vengan, habiten entre nosotros, pero por favor no se rebelen contra Él ni contra nosotros, erigiendo otro altar además del altar del Señor nuestro Dios. ¿No es verdad que cuando Acán, hijo de Zera, pecó al hurtar de lo que estaba destinado a la destrucción, la ira de Dios se descargó sobre toda la comunidad de Israel? Recuerden que Acán no fue el único que murió por su pecado. Los de las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés respondieron a los líderes israelitas: el Señor, Dios de dioses, sí, el Señor, Dios de dioses, sabe bien que no hicimos esto por rebeldía o por infidelidad, y que todo Israel también lo sepa. Si no es así, que no se nos perdone la vida. Que el Señor mismo nos llame a cuenta si hemos construido nuestro propio altar para abandonarlo a Él o para ofrecer alguno de los sacrificios ordenados por Moisés. En realidad, lo construimos pensando en el futuro. Tememos que algún día los descendientes de ustedes les digan a los nuestros: el Señor, Dios de Israel, no tiene nada que ver con ustedes, descendientes de Rubén y de Gad. Entre ustedes y nosotros, el Señor ha puesto el río Jordán como barrera. Ustedes no tienen nada que ver con el Señor. Si esto sucediera, sus descendientes serían culpables de que los nuestros dejen de adorar al Señor. Por eso decidimos construir este altar, no como altar de holocaustos y sacrificios, sino como testimonio entre ustedes y nosotros, y entre las generaciones futuras, de que también nosotros podemos servir al Señor y ofrecerle los distintos sacrificios en su santuario. Así, en el futuro, los descendientes de ustedes nunca podrán decirles a los nuestros: ustedes no tienen nada que ver con el Señor. Por tanto, convenimos que si algún día nos dijeran eso a nosotros o a nuestros descendientes, nosotros les contestaríamos: miren la réplica del altar del Señor que nuestros antepasados construyeron, no para hacer sacrificios en él, sino como testimonio entre ustedes y nosotros. En fin, no tenemos intención alguna de rebelarnos contra el Señor o de abandonarlo construyendo otro altar para holocaustos, ofrendas o sacrificios, además del que está construido a la entrada de su santuario. Cuando escucharon lo que los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés tenían que decir, Finés, el sacerdote, y los jefes de clanes y de la comunidad quedaron satisfechos. Entonces Finés
hijo de Eleazar, les dijo a los de esas tribus: ahora estamos seguros de que el Señor está en medio de nosotros, pues ustedes no pretendían serle infieles al Señor. Así que nos han salvado del castigo divino. Luego Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y los jefes de la nación se despidieron de los gaditas y rubenitas y abandonaron Galaad para regresar a la tierra de Canaán con el fin de rendir su informe al resto de los israelitas. Estos recibieron el informe con agrado y alabaron a Dios, y no hablaron más de pelear con las tribus orientales ni de destruir sus tierras. Y los rubenitas y los gaditas le dieron al altar el nombre de testimonio, porque dijeron: entre nosotros servirá de testimonio de que el Señor es Dios. Fíjense en esta historia cómo son las primeras impresiones, las falsas impresiones. Lo que consideraban unos no era lo que otros estaban pensando. Josué aquí registra un caso de falsa impresión. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros que vemos a una persona y nos da la impresión, una impresión negativa, una impresión como, no sé, si fuera una persona arrogante, una persona o introvertida, una persona interesada, una persona, las impresiones que nos da la persona por primera vez y resultan falsas? Resulta que es todo lo contrario, que es una persona amable, que es una persona jovial, que es una persona simpática. Aquí pasa esto. Este es el caso con las tribus de Rubén, de Gad y Manasés. Habían construido un altar cerca del Jordán, y cuando las demás tribus supieron de esto, se enfurecieron, porque Dios había mandado que solo se le adorara a Él y que los sacrificios se realizaran solo en el tabernáculo. Y vieron la construcción de este altar como un acto como de apostasía. Vieron la construcción de este altar como un acto de rebeldía. Y gracias a Dios, pues, Finés, el sacerdote, dirigió una delegación para averiguar por qué habían construido el altar. Y las cosas, cuando se hablan, cuando se escuchan a las otras personas, se entiende cuál es la intención en el corazón de cada persona. Fue ahí donde ellos les dijeron que era un monumento para que todas las tribus recordaran su unidad bajo el único Dios de Israel. Entonces ahí se aclaró la situación. Nosotros no estamos haciendo nada más sino un monumento que sirva de testimonio. Fue lo que dijeron, que sirva de testimonio de que nuestro Dios es el único Dios, es el mismo Dios de ustedes. Entonces, a menudo, con frecuencia, nos puede pasar lo mismo. Nuestras primeras impresiones pueden estar equivocadas, pero cuando se habla, cuando hay una comunicación abierta, se puede corregir esos malos entendidos que hay en nuestro corazón, que puede haber prejuicio, puede haber orgullo, y eso puede crear esas falsas impresiones. Entonces fíjense que una mala impresión puede llevar a una conclusión equivocada, pero solamente hablando, explicando, es que se aclaran las cosas como son. Es aquí donde te pedimos, Padre Santo, que seas tú llenando nuestro corazón de claridad, llenando nuestro corazón de sabiduría, de inteligencia, para hablar y muchas veces para juzgar a primeras impresiones, ya sean personas o situaciones o sitios donde la primera impresión nos da
una falsa conclusión. Por eso hoy te pedimos, Padre Santo, que abras nuestros ojos, nuestras mentes, nuestro entendimiento, que nos des la inteligencia para que cuando veamos algo que sea de primera impresión, no juzguemos antes de aclarar la situación, que seamos sabios para hablar, para callar y totalmente negados a juzgar, porque no somos nosotros los que debemos juzgar el comportamiento de otra persona, porque estamos aquí, Señor, para rendirnos a tus pies, para adorarte y bendecir tu nombre. Y tú eres nuestro juez, tú eres el que juzgas. Por eso te pedimos perdón por todas las veces en que hemos hecho como este pueblo de Israel, juzgando por una primera impresión. En el nombre de Jesús, limpia nuestro corazón, purifica nuestra mente y llénanos de tu Santo Espíritu para ser guiados con inteligencia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.